Muy bien, y ya estamos con los invitados de este día, los primeros que justamente tenemos para compartir durante este programa, y en este caso es un poco para hacer referencia a algo que está sucediendo o que va a empezar a suceder en minutos nada más, que es una sesión especial en Cámara de Diputados de la Nación para tratar, bueno, algunos temas importantes. El que a nosotros nos remite para este momento es sobre la ley de alquileres. También la ley de góndolas será un tema también interesante para conocer en detalle. Pero bueno, vamos a meternos justamente con lo que tiene que ver con la ley de alquileres. A priori es un tratamiento, digamos, que no tendrá mayores inconvenientes porque tanto el oficialismo como la oposición, al parecer, coinciden, digamos, en darle justamente viabilidad a esta ley. Lo que sí, bueno, hay una búsqueda justamente de reducir los costos, sobre todo para aquellos inquilinos que justamente tienen que afrontar múltiples gastos. Y para ello, para conocer más en detalles, estamos con invitados. Estamos con Víctor Bazán y Renzo Quero, ambos son de la Asociación de Inquilinos de San Juan, que nos van a estar comentando un poco más todo lo que vos hacías en la introducción. Sí, es así. Bueno, Renzo, un poco, digamos, conocer, bueno, justamente en qué consiste esta ley que se va a tratar, cuál es la búsqueda. Sí, bueno, primero gracias por habernos invitado, porque es muy necesario que nuestra voz se escuche en todos los sectores, en todas las provincias. Bueno, es dable aclarar que venimos hace 5 años trabajando con este proyecto. En 2016, por unanimidad, se presentó el proyecto en la Cámara de Senadores, lo votaron, pero no dieron tratamiento en la Cámara de Diputados por diferentes sectores, más que nada por el gobierno que se está retirando, el gobierno que más impulsó para que esto no suceda, ¿no? La semana pasada tuvimos dictamen en Cámara de Diputados para que el proyecto nuevamente tenga el tratamiento. Y hoy se trataba en Cámara de Diputados para que se llegue a aprobar en consenso en Cámara de Diputados. Lo importante acá es que hay los dos sectores, tanto el gobierno presente y el gobierno entrante, hay un consenso y está bueno porque parece que va a haber un acuerdo para que salga el proyecto, ¿no? Muy bien, bueno, esto que es lo que, digamos, estaría habilitando, digamos, en líneas generales, sobre todo, bueno, en esto de mejorarle las condiciones a los inquilinos. Sí, imagínate que nosotros tenemos hace 2 meses un promedio de alquiler en San Juan de 10.000 pesos, hace 2 meses. Hoy creemos que ya están llegando 12.000, 13.000 pesos el promedio en alquiler. A eso hay que sumarle expensas, hay que sumarle los gastos de comisión, los gastos de traslado. Hay un montón de rubros que el inquilino y la inquilina no pueden sobrellevar todos estos gastos, y eso implica abusos, por tanto, o sea, no son todas, ¿no? Pero por parte de las inmobiliarias hay mucho abuso y desalojos que son compulsivos. Muchas veces hay desalojos que no son por vía judicial, sino que son desalojos privados, extrajudiciales y muchas veces violentos, ¿no? Entonces, con el proyecto de ley creemos que podemos llegar a evitar todas estas situaciones, ¿no? Bien, bueno, hay, digamos, otros detalles interesantes para tener en cuenta. Uno que tiene que ver también con las garantías, ¿no? Que también muchas veces presentaba una problemática, entendiendo justamente a la situación en la que se vive, donde que no siempre tenemos garantías. Claro, y es difícil conseguir quizás esos montos que se solicitan. Y sí, fíjate que se están solicitando garantías que superen 2 o 3 veces el canon locativo. Claro. La verdad que es imposible, teniendo en cuenta que no hay trabajo en toda la Argentina. Encontrar esa garantía es muy difícil y si les encuentran, con respecto a los abusos, después ejecutan a los garantes y los garantes después obviamente no quieren dar garantías con respecto a esto, ¿no? Bien. ¿Cómo sería el proceso, digamos? Si se aprueba en la Cámara de Diputados, ¿pasa a Cámara de Senadores? Claro, pasa a Cámara de Senadores, de vuelta se trata en la Comisión de Legislación, si no me equivoco. Legislación General en Cámara de Senadores, si se aprueba ahí, se vota en Senadores y ya saldría ley. Bueno, después hay que esperar los procesos de promulgación y la reglamentación, que en la reglamentación también vamos a estar muy abocados porque muchas veces las reglamentaciones desvirtúan la esencia propia del proyecto, ¿no? Entonces ahí vamos a estar muy atentamente, ¿no? Lo más importante que quiero aclarar de este proyecto es que regula los aumentos de los cánones locativos. Esa es la base de todo esto. Después, bueno, algo que evita a las familias nómadas, que aumenta de 2 años mínimo a 3 años el alquiler, que eso implicaría también un ahorro en los costos al inquilino o a la inquilina, porque no tendría que renovar cada 2 años los contratos de alquiler, no debe presentar nuevas garantías, no debe compatibilizar o compensar la comisión inmobiliaria, los depósitos de garantía. Entonces ahí le implica un ahorro más al inquilino. La comisión, digamos, inmobiliaria también fue un tema que ustedes vinieron luchando justamente para poder alcanzar esa posibilidad que se haga cargo, digamos, el locatario. Tal cual. Nosotros, al pertenecer a la Federación de Inquilinos Nacional, decidimos dentro de ella que las comisiones inmobiliarias, como está tratando un tema de los honorarios profesionales a los corredores, es un tema netamente provincial, no se puede tratar a nivel nacional.
Por eso nosotros presentamos hace 3 semanas atrás, Sí, o el 18 de octubre. el 18 de octubre, presentamos un proyecto en nuestra Cámara de Diputados para que se modifique la ley de corredores inmobiliarios, el corretaje inmobiliario, que aclare, es una aclaratoria de quién debe pagar el canon locativo, porque la comisión inmobiliaria, perdón, porque hoy en día, por costumbre, la paga el inquilino o inquilina, pero es por una cuestión de fuerza y de costumbre, y del sector inmobiliario, que es el más poderoso, impone esa Claro, costumbre. no hay nada legal, digamos. No, que para traccione nada, eso. para nada. Bien. Bueno, imagino, Víctor, que esto, digamos, de alguna manera, bueno, viene, digamos, a solventar un poco lo que están viviendo los trabajadores. También te lo pregunto desde tu lugar, digamos, como dirigente de la CTA y demás. Hoy en día, la situación en particular que me corresponde a nosotros como es inquilinos, es demasiado difícil afrontar todos los ítems que tenés que afrontar mes a mes. Hoy estamos hablando de que un alquiler te está costando alrededor del 50% de los ingresos a la hora de alquilar. Y vos tenés, solo el alquiler te cuesta el 50%. Imagínate que después tenés luz, gas, agua y otros servicios que puedas llegar a tener dentro del inmueble, sumado a la alimentación y un montón de ítems que también tenés que sumarlo. La verdad es que los inquilinos cada vez estamos peor. Recién veníamos de una movilización que se hizo desde la CTA y amas de casa en frente del EPRE, porque el miedo que notamos nosotros como inquilinos es que este aumento que supuestamente se puede dar dentro de unos días de la electricidad de un 40%, la verdad que terminaría de matar al inquilino destinándolo o derivándolo directamente a la calle. Impactando directamente en el pago del alquiler. Lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? Los ingresos no son los que realmente la gente le está solicitando al inquilino que pague. Digamos, los dueños manejan las viviendas en dólares. Y nunca pierden los dueños. ¿Por qué? Porque al estar en dólares siempre la evaluación de los inmuebles se mantiene en el mismo rubro. El problema es de que los inquilinos no cobramos en dólares, cobramos en pesos. Entonces, con una inflación de que va a llegar al 55% de este año, un aumento del 30%, solo del 30%, 35%, que son los aumentos anuales aproximadamente de los alquileres, no es lo mismo que te aumente el 55% de un kilo de azúcar, como lo hablamos siempre. El 55% de aumento de un kilo de azúcar puede llegar a ser, un ejemplo, 10 pesos. Pero cuando estamos hablando de alquileres, un 35% de 13.000 pesos no es lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Que tu ingreso sea cada vez peor, que lo único que hagas es que vayas siempre detrás de la inflación, los salarios que en sí van siempre detrás de la inflación, y que hace que la gente, los inquilinos hoy en día, manden a sus hijos a comedores, a lugares donde puedan darle por lo menos la merienda, porque la realidad es esa. Sí. No pueden tener las 4 comidas diarias como necesitan los niños habitualmente, encontramos hacinamiento. La verdad que es una situación caótica. De esto también, bueno, la ley va a contemplar justamente una actualización, digamos, que tenga que ver justamente con los índices reales, digamos, que tocan, digamos, claro, a los trabajadores. Los aumentos de los alquileres se van a hacer anualmente, que eso es importante, saber que todos los años vas a tener un aumento y que se va a tratar a través del índice de precio consumidor y de los aumentos salariales de los estatales. Entonces, una división de las dos cosas te va a dar un índice que va a ser el promedio de lo que te tienen que aumentar una vez por año. Eso sí causa un poco de estabilidad para el inquilino saber lo que va a afrontar. El problema está en que los inquilinos van a poder realmente afrontarlo. Eso siempre lo marcamos nosotros. Siempre le decimos, cuando van a alquilar una nueva propiedad, fíjense en que está bien, hoy ingresan con 10.000, pero si el aumento pasa a 13.000, ¿vos te imaginás que te pueden aumentar el salario en razón a lo que te van a aumentar el alquiler? Pensalo bien. Entonces, en eso trabajamos mucho, a veces que se quieren ir a lugares más periféricos, le aconsejamos que analicen el costo que van a tener de traslado, si vienen 4 veces al centro, o trabajan en el centro o alrededores, porque ese costo puede influir después por bajarte el alquiler que vos querés, 1.000, 2.000 o 3.000 pesos, y bajándote a esto, que lo bajás para estar hacinado, no es que lo bajás para estar mejor, no, lo bajás para estar hacinado por el precio. Entonces, fíjate si te conviene o no te conviene. Entonces son ítems que nosotros constantemente estamos marcando para que los chicos y las personas que están en alquiler o en situación de alquiler tengan una mejor calidad de vida
a sabiendas de que el alquiler también tenemos que concientizar a la sociedad de que el alquiler también tiene que ser digno. También. Sí, sin duda, sin duda. También lo hablábamos y vos lo anticipabas, se va a tratar lo que es la ley de góndolas, que ahí dicen que va a estar un poco más complejo entre la oposición. Claro, impacta también, digamos, en lo que va a ser el consumo también. Claro. Le podemos sumar, si se quiere, digamos, a la consulta, digamos, que ustedes nos pueden ayudar a entender. Bueno, la UCA ha dicho de que el 38% es lo que se estima que va a establecer como índice de pobreza para lo que va a ser este fin de año. Son números que quizás empiezan, digamos, a reflejar un poco más la realidad y no con lo que el INDEC un poco venía marcando en los últimos tiempos. El INDEC siempre es manejable por los gobiernos, nosotros lo sabemos todos. Sí. Más allá del color político que pueda pertenecer uno u otro, siempre lo manejan de esa manera. Creo que vamos a estar alrededor del 40%. Sí. Es algo muy importante, cuando hablas del INDEC, el INDEC cuando habla de la canasta básica, habla de la canasta básica sin contar alquileres. Claro. Si le sumás el alquiler, ahí pasás de ser inquilino, cuando cobras tu sueldo, pagaste el alquiler, descontaste la canasta básica, pasás a ser indigente en 2 segundos. Entonces, no toman como metodología el INDEC el valor de los alquileres. Lo hemos planteado hace varios años, cuando estuvimos en una reunión en senadores en Buenos Aires, donde que se tome el índice del INDEC, el valor del canon locativo, pero la verdad que no, y la verdad que son el 30% aproximadamente de la sociedad, no solo sanjuanina, sino a nivel nacional, somos alrededor de 9 millones de inquilinos, deberíamos tener una perspectiva, o el Estado tener una perspectiva de en qué situación se encuentra el inquilino. Si es indigente, pobre o subpobre, o ponerle una categoría como quieras ponerle, pero la cuestión es que las condiciones en las que vive, bueno, hoy acá tenemos mucho problema de la infraestructura, de cómo está hecho. Hay lugares donde tenés consorcio de 10, 15 habitaciones, poner, o departamentos, como quieras nombrarlos, con un solo medidor. Sí, claro. Que comparten la luz, y capaz que tu vecino tiene un aire acondicionado, capaz que el otro no lo tiene, capaz que el otro tiene 3 aire acondicionados, pero se dividen los gastos igual, y la verdad que termina desfavoreciendo al que menos tiene siempre, porque es la ley de siempre. Y con respecto a la ley de góndola también hay intereses de por medio. La ley de alquileres no salía, porque también hay una presión, un lobby de la gente de que menos tiene, que es la que más tiene, que es menos, pero sigue influyendo sobre los que más somos y que menos tenemos. Entonces, cuando hablamos de ley de góndola, ley de alquileres, son leyes sociales para equilibrar, no es para mejorar, es para equilibrar. Estamos hablando de un equilibrio, no estamos hablando de un principio de equilibrio, porque hay un montón de cosas por hacer, pero en eso estamos hablando. Cuando hablamos que le estamos dando a la sociedad o a la sociedad que menos tiene algo de beneficios o equilibrio, bueno, los sectores más pudientes hacen un poco de lobby para que no salgan estas situaciones. Bueno, la búsqueda es justamente regularizar para poder, digamos, beneficiar, bueno, en este caso a los más perjudicados, en el caso de los inquilinos, de la gente, digamos, común. Bueno, hay un dato que se conoce de las últimas horas que tiene que ver con el aumento de precios. La Universidad de Avellaneda ya ha hecho, digamos, un estudio y de octubre a 2018 a 2019 estamos hablando de casi el 90% de aumento de los precios. Es un número que está impactando para cerrar este año, digamos, sobre todo, digamos, con todas estas cosas que están pasando. Como decía, él aumenta eso, pero los sueldos no. Es que siempre el sueldo va atrás de la inflación. Entonces, si no, este equilibrio que puede hacer los datos del INDEC a través del costo de variación salarial, el conjunto del IPC, va a dar un poco de equilibrio y más o menos va a poder saber lo que vas a pagar el año que viene. Claro. Podés plantarte hoy en día frente a una inmobiliaria o frente a un dueño y decirle no me aumentes el 40 porque el porcentaje es este. Podés plantarte porque ya tenés algo regulado donde puedas decir esto sí y esto no con respecto a los depósitos. Los depósitos serán devueltos en garantía. Los depósitos que antes, hoy en día, depositas 5.000 y cuando te retirás terminás pagando el canon locativo en 10.000 o 15.000, te devuelven 5.000 si te lo devuelven. Entonces, hoy en día te lo van a actualizar al último mes de alquiler. Yo agrego algo que si logramos la sanción de esta ley tan importante, vamos a lograr ese equilibrio que dice Víctor, de acuerdo a que nosotros tenemos un derecho constitucional que es el derecho a la vivienda digna. Y con respecto a la vivienda digna, el inquilino a través del alquiler puede acceder a la vivienda digna, no solamente en calidad de propietario, sino también en calidad de inquilino. Y si puede acceder a la vivienda digna a través de un alquiler justo y un valor
cómodo a su sueldo, puede acceder en futuro a la vivienda digna propia porque lo pueda pagar. Sin duda, sin duda. Bueno, lo mejor, ojalá, digamos, tenga la sanción que se espera. Ya empezando tarde ya nos pone nervioso, digamos, que no empiece la sesión. Pero bueno, ojalá que se dé. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.